Tengo un gabinete de psicología aquí cerca, en la calle Aguilar, que está muy cerquita de aquí, que se llama Tuyo Psicólogos, ¿vale? Y bueno, es un gabinete que va dirigido al grupo, o sea, al público generalista, pero luego digamos que tiene un área que está especializada en el colectivo LGTBI, ¿vale? De lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Bueno, ¿por qué? Bueno, aparte de porque yo tengo una orientación homosexual, pues había mucha gente que tenía dificultades, muchos gays, muchas lesbianas, muchos bisexuales, a la hora de ir al psicólogo, porque tenía miedo a que, bueno, a ver si va a ser homófobo el terapeuta, o a ver si no va a entender mi realidad, o a ver si cosas que, bueno, que son miedos, no sé si razonables, no razonables, bueno, te puedes encontrar de todo, ¿no? Se supone que en nuestra profesión pues no deberíamos juzgar al otro, ¿no? Pero a veces ocurre y a veces se lo encontraban nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, pues una parte de lo que hace nuestro gabinete es formar a profesionales para que conozcan la realidad, ¿no?, del colectivo LGTBI, las dificultades que pueden encontrar, cómo se trabaja la homofobia interiorizada y todas esos temas, ¿no? Entonces, bueno, hago formación en el ISEP, en el área de sexología sobre este tema, pero también sobre psicología positiva, en el máster de bienestar emocional. Ya sabéis que hay un máster muy bonito, ¿no?, de bienestar emocional, donde se trabaja todo esto de la psicología positiva, de la inteligencia emocional y demás. Y luego uno de los temas que trabajo es el acoso escolar, porque gran parte, sobre todo de los gays, ¿no?, más que de las lesbianas, han sufrido acoso en mayor o menor medida en su etapa escolar. Y eso es un poco... Bueno, y al final también lo trabajamos, ¿no?, en el temas de acoso escolar y demás. De hecho, el caso que os traigo hoy, y ya sabéis que en las sesiones clínicas se trae un caso y a partir de ese caso se trabaja toda la teoría esta, ¿no?, y todo el tema que vamos a abordar. Pues es un caso el caso más emocionante que he tenido. No sé si vosotras y vosotros tenéis en vuestra trayectoria algún caso que recordáis especialmente, que os haya marcado. Pues para mí es este caso, ¿no? Un caso en el que dices, ya recuerdo, ¿no?, por qué me decidí dedicar a esto, ¿no?, en un momento dado. Que a veces cuando nos metemos a la vorágine de pacientes, de formación, de mil historias, pues un poco perdemos la perspectiva, ¿no? Y a veces, pues bueno, con este caso... pues me tocó, ¿no? Me tocó mucho. Es un caso bueno, me llegó por Skype, ¿vale? Porque este chico no era capaz de salir de casa porque le habían hecho bullying en su etapa escolar y entonces, pues debido a ese bullying que le había ocurrido en su pueblo, pues no, por estar gordito y por ser gay, pues no era capaz de salir de casa. Y entonces, pues a través de una amiga contactó con nosotros y empezó la terapia por Skype, un poco pues para trabajar todas esas cosas, ¿no? Vale, antes me gustaría comentaros un poco, ¿sabéis lo que es la psicología positiva? ¿Habéis oído hablar de ello? Sí, ¿no? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sabréis un poco decirme, ¿no? ¿Quién es el padre de la psicología positiva? Martin Seligman, ¿no? Que en los años 90, en la década de los 90, pues, claro, se llevaba muchos años, bueno, más bien de los 2000 ya, se llevaba muchos años pues trabajando la psicología desde un punto de vista del problema, el trastorno, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces la psicología, Martin Seligman en un momento dado dijo, la psicología lleva mucho tiempo dedicando muchos esfuerzos, mucho estudio, mucha investigación a eso, ¿no?, al trastorno, al problema, a la dificultad, y pocos recursos, digamos, a cómo optimizar más la vida, ¿no?, de nuestra vida, cómo sacar el mayor partido de nosotros mismos, la mejor versión, ¿no?, de nosotros y de nosotras mismas.
Esto en realidad tampoco era nuevo. Ya a lo largo de las décadas la psicología ya lo había trabajado algunas de esos conceptos de alguna manera u otra. Pero digamos que la psicología positiva lo que hizo fue unir, ¿no?, determinados conceptos que ya habían salido de alguna manera u otra, ¿no? Pues en la psicología, por ejemplo, del desarrollo ya había salido algunos de los conceptos, o de la psicología de la motivación, ¿no? Ya en diferentes sitios ya habían salido cosas que tenían que ver con lo que él acuña como psicología positiva, ¿vale? A partir de los 90, pues Martin Seligman habla de todo esto. ¿Cómo lo define la psicología positiva? Como el estudio científico de las científico, es decir, esto no es los libros de autoayuda, esto no es, sino que, bueno, tiene una base científica, ¿no? Todos los conceptos y todo de lo que vamos a hablar, ¿vale? También, como el resto de la psicología, tiene una base científica, ¿vale? Pues es el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, etcétera, ¿vale? Bueno, algunos términos que tienen que ver con la psicología positiva, términos con los que vamos a trabajar en terapia en diferentes temas, incluido este que os traigo, ¿no?, que es temas de estado de ánimo, bueno, y más cosas, ¿no? Emociones positivas, ¿vale? Qué importante es trabajar. Yo siempre os digo que para trabajar en terapia primero uno se lo tiene que practicar a sí mismo, ¿no?, todo esto, ¿vale? Qué importante es trabajar las emociones positivas, tener emociones positivas. Fijaros, es muy sencillo, ¿no?, de decir y de explicar, pero por muy sencillo que sea, a veces no somos lo suficientemente conscientes de ello. El pensamiento negativo provoca emociones negativas. El pensamiento positivo, pues con la misma idea, producirá emociones positivas, ¿no? Parece sencillo, sin embargo, no lo ponemos en práctica, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes tampoco, ¿no? Estamos todo el rato en el pensamiento negativo que nos provoca emociones negativas, pues trabajando el pensamiento positivo, ¿no?, lo importante que es, ¿vale? La felicidad, este concepto es muy abstracto, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Pues cada uno lo vería de alguna manera, ¿no?, o cada una. Muchas veces la felicidad es aquello a lo que queremos llegar y que siempre estamos postergando. Seré feliz cuando tenga, cuando llegue, cuando el día que, ¿no? Y al final llega ese día y tampoco, porque es el siguiente que tengo. La felicidad es aquí y ahora, ¿no? El aquí y el ahora, ¿vale? El sentido de la vida también es otro de los conceptos importantes de la psicología positiva. Casi, para mí, de lo más importante, ¿no? El sentido de la vida, que nuestra vida tenga un sentido, que tenga un porqué para levantarme por las mañanas de la cama. ¿Qué le pasa a la gente con un bajo estado de ánimo? Que no tiene un porqué. Y como no tengo un porqué, pues no me levanto, ¿no? ¿Vale? Esto fue fundamental trabajarlo con nuestro paciente, el que hemos traído hoy, ¿no? Buscarle el porqué levantarse por las mañanas de la cama, su sentido, ¿no? Buenas. Claro, evidentemente no va a ser nada fácil encontrarlo, ¿no? Va a ser difícil, pero tenemos que ponerlo como objetivo en nuestra terapia, ¿no? Bueno, y como objetivo en nuestra vida también, ¿no? Tener un porqué, tener un sentido de la vida. Fortalezas personales. ¿Cuántas fortalezas personales hay? ¿Se han estudiado? ¿Cuántas hay? 24. ¿Vale? Hay un cuestionario que es el cuestionario VIA, ¿vale?, que os invito a que lo investiguéis por internet y lo rellenéis y así veáis las 24 fortalezas que hay. Qué importante es saber cuáles son nuestras fortalezas, porque de nuevo siempre nos vamos a fijar, a buscar las debilidades, ¿no? Que nos fijamos mucho en lo que nos falta, en lo que se nos da mal, no solamente de nosotros, muchas veces de nuestros pacientes, de nuestros alumnos, ¿no? Es que no sabe hacer o falla en esto, en vez de buscar en lo que se le da bien, en lo que es fuerte, en lo que, ¿vale? Pues os invito a eso, ¿no? Que si tenéis alumnos busquéis más las fortalezas que las debilidades, que en vuestros pacientes busquéis las fortalezas para apoyaros en ellas, en las fortalezas, ¿no?, a la hora de trabajar en terapia,
¿vale? 24 fortalezas se detectaron. La resiliencia, ¿vale? Que lo que me ha pasado en la vida, ya que me ha pasado, que me valga para tener un aprendizaje. En vez de lamentarme, que es lo que me ocurre muchas veces, es que, claro, es que me pasó esto en la vida, es que, claro, pues no solamente puedo recuperarme de eso, ¿vale? Sino que puedo sacar un aprendizaje, puedo ir más allá, ¿no? Sacar un aprendizaje hasta tal punto, voy a ser un poco exagerado, de poder casi decir, gracias a que me ha pasado esto, ahora tengo este aprendizaje o tengo esto, ¿no? He incorporado esto en mi vida, ¿no? Optimismo es otro de los términos importantes. Claro, un optimismo realista, ¿no? Pero hay que ser optimistas, ¿no? No tender al pesimismo, ¿no? Humor, aparte de ser una de las 24 fortalezas, ¿vale? El humor es fundamental. Evidentemente es fundamental conseguir incorporarlo a temas de estado de ánimo y de ansiedad, porque ya sabemos que el humor, la gran capacidad que tiene es que me saca de la situación angustiosa, de la situación que me provoca ansiedad, ¿vale? Y entonces de repente ya lo veo todo desde fuera, ¿no? Consigue separarme, ¿no? Yo cuando hago terapia de pareja intento que incorporen el humor, ¿no? Cuando están ahí sacándose la bolsa de los reproches y empiezan ahí a continuamente reprocharse las cosas que siempre son las mismas, ¿no? Que entran en cadena, intento que se alejen utilizando el humor, ¿no? Y entonces relativizan todo y entonces consiguen ponerse desde fuera y llega un momento que ya no sabían ni por qué estaban discutiendo, ¿no? Entonces introducir el humor en terapia es una herramienta potente que vamos a tener, ¿vale? Bueno, y luego todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Ya sabéis, la inteligencia emocional tiene unos pilares, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de la inteligencia emocional? ¿No te acuerdas? Por un lado está la identificación emocional, ¿vale? Nosotros si queremos trabajar en terapia las emociones, primero tenemos que ayudar a nuestros pacientes a que las identifiquen, ¿vale? Es el primer paso. Si yo no identifico que tengo tal emoción, pues difícilmente voy a poder gestionarla, ¿no? ¿Creéis que nuestros pacientes siempre identifican sus emociones? No, ¿no? A veces incluso creen que tienen casi la contraria, ¿no? Yo me acuerdo con un paciente que no conseguía olvidar a su ex y vino a consulta porque tenía ahí un enganche todavía muy fuerte hacia su ex y no sabía por qué y tal. Dice, claro, pero bueno, pues sí, le veo de vez en cuando porque forma parte de mi grupo de amigos y bueno, pues yo como el resto de mis amigos con sus ex, pues acabamos de forma civilizada y nos podemos seguir viendo y demás. Claro, no conseguía identificar que realmente odiaba a su ex, tenía ira hacia su ex, ¿vale? Y no se lo permitía reconocer porque él quería quedar de lo que él consideraba de forma civilizada y como el resto de sus amigos y bien y claro, entonces no se permitía identificar que tenía ira, ¿vale? Y por eso es importante la identificación emocional. Luego también, otro de los pilares de la inteligencia emocional es la gestión emocional, ¿vale? Una vez que identifico la emoción, ya puedo gestionarla, ¿vale? Porque solamente identificando y gestionando es la manera de superar las emociones, ¿vale? Hay un libro de Ciara Molina que se llama Emociones expresadas, emociones superadas, ¿no? Y es la forma de superar las emociones, siendo capaces de expresarlas en consulta y ayudar a la gestión, ¿vale? Ahora veremos un poco de esto, ¿no? de la gestión. Otro de los pilares es la
la autogestión personal. Aquí nos encontramos cosas como la automotivación, ¿vale? La autoestima. Todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional también, ¿no? Automotivación, autoestima, ¿vale? Luego, lo que se conoce como la inteligencia interpersonal sería el cuarto, ¿vale? Es tener habilidades para relacionarme con los demás, ser asertivo, ¿vale? Ser empático, conocer, ser capaz de detectar las emociones en el otro. Y por último, lo que se conoce como las habilidades de vida y bienestar. Aquí estaría conceptos como el flow, fluir, ¿no? Que es la capacidad para disfrutar de las tareas, de nuestro trabajo, de nuestros hobbies, ¿no? Todo eso, ¿vale? Vendrían conceptos como ese. Bien, pues todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional, que a su vez forma parte de la psicología positiva. ¿Alguna cosa que queráis comentar de esta introducción que quería hacer para ahora abordar el caso? ¿Alguna cosa que os gustaría comentar? ¿Cómo se lleva la identificación emocional? O sea, ¿por qué tramos hay que pasar o por qué terapia es la mejor? A ver, yo algo que trabajo con los pacientes es que, bueno, pues practicar con ellos el que identifiquen a lo largo de la semana las emociones que han tenido, ¿vale? Pues, y preguntarle mucho, ¿y esto qué emoción te produjo? ¿No? Porque muchas veces en terapia, sobre todo si se va muy desde la perspectiva de lo conductual, de lo cognitivo, a veces nos olvidamos mucho de las emociones y es fundamental preguntar, ¿y cómo te sentiste? Y cuando pasó eso, ¿cómo te sentiste? ¿No? Es decir, todo el rato tener durante la terapia pues muy presente las emociones y luego que durante de una sesión a otra también nuestro paciente sea capaz de ir un poco observando sus emociones, ¿no? Y registrándolas, ¿vale? Yo creo que eso es fundamental. ¿Y si no las identifica el paciente, pues se lo recalcas o intervienes ahí tú? Intento no mucho, ¿sabes? Porque al final yo ayudo a facilitar que lo detecte, ¿no? Con preguntas, claro, pero ¿y entonces? Y en ese momento lloraste, y entonces, ¿sabes? Para que él se dé cuenta, ¿no? En terapia tenemos que intentar dirigir lo menos posible, ¿no? Porque hay que trabajar un poco el que se dé cuenta, ¿no? El paciente de eso, pues haciéndole que se tope, ¿no? Con la realidad, ¿no? Con lo que tú ves, con lo que sale en consulta, ¿vale? Porque si no, al final, a lo mejor tú identificas una emoción y no es así, ¿no? Tienes que un poco que vaya surgiendo en consulta, ¿vale? Vale, ¿alguna cosa más? Venga, vamos a seguir y, bueno, esto... claro, esto yo en la clase de psicología positiva les hablo, ¿no? Antes habéis visto que ha salido una diapositiva con los 3 cerditos, yo no os lo voy a poner aquí, lo veis en casa si queréis, pero os acordaréis, ¿no? del cuento. El cuento de los 3 cerditos, había 3 tipos de casas, de la que está hecha de paja, la que está hecha de barro, no sé qué, y la que está hecha de ladrillo, ¿no? Claro, las 2 primeras se caen, la última no. ¿Qué es ahí en ese cuento, qué es lo importante? ¿La casa o el lobo? La casa, ¿no? Porque el lobo es el mismo, lo importante es la casa, ¿no? Lo importante es cómo tenemos construida nuestra casa, ¿no? Y eso es lo que yo os pregunto. ¿Vuestra casa cómo está? ¿Cómo está en cuanto a autoconocimiento emocional, autorregulación? Porque mira, el lobo va a venir, tarde o temprano, de una manera u otra. Esta gente que piensa que no me pase nada, que no tenga ninguna enfermedad, que no tenga ninguna crisis económica, que no venga otra crisis, que no. El lobo, de una manera u otra, va a venir.
lo importante no es que no venga el lobo, ¿vale? Sino que nuestra casa tenga unos pilares sólidos para cuando ese lobo venga se mantenga en pie, ¿no? Y no caiga, ¿vale? Entonces, claro, lo importante es que nos preguntemos nosotros, sobre nosotros mismos, cómo están nuestras casas y luego de ahí podamos trabajar, ¿no? con nuestros pacientes o con los alumnos, ¿vale? Bueno, varón, 26 años, nuestro paciente, es de un pueblo y, bueno, tiene varios hermanos. En el instituto, en el instituto se metían con él por estar gordito y por tener pluma, ¿no? Entonces, pues no se relacionaba con nadie, se metían con él, le llamaban ballena, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué fue ocurriendo allí en el pueblo? Pues que él dejaba de ir a clase porque, bueno, decía que se encontraba mal, entonces no iba. ¿Qué pasa? Que sus padres pues estaban muy centrados en un negocio que tenían, ¿vale? En el pueblo, y entonces no se daban cuenta de que el hijo, de que nuestro paciente pues no iba a clase y él se quedaba en clase, o sea, se quedaba en casa y demás. No iba a clase y además también dejó de salir de casa por miedo, porque pensaba que si iba por la calle pues también le iba a ocurrir lo mismo, ¿vale? De hecho, él ayudaba en el negocio familiar a veces y lo que le ocurría en el colegio también le ocurría en el negocio familiar, ¿sabes? Pues mujeres que iban a comprar ahí, pues decían, no sé cómo tu madre te permite estar así, bueno, y total que al final lo que acaba es encerrándose en el almacén del negocio. Se vino a Madrid pensando que pues todo eso iba a cambiar y que en Madrid, bueno, contactó con... Había un foro en internet de gente que era seguidores de un libro, y entonces... un libro de una serie de libros o no sé qué. Y entonces contactó con esta gente y se vino a Madrid a compartir piso con gente, con 2 personas de ese foro, ¿no? De las que se había hecho amigo por internet, pensando que iba a cambiar todo. Pero ¿qué ocurría? Que la cosa se empeoró más aún, porque ya no es que no saliera de casa, sino que no salía de la habitación porque pensaba que pues, iba a ser una molestia para sus compañeros, que no tenía derecho a ocupar la cocina o el salón o el sofá, etc. Entonces, solo era capaz de salir de la habitación cuando sus compañeros habían ido a la cama o cuando estaban en clase o lo que fuera. En Madrid vino a estudiar guión de cine, pero lo estudiaba de forma a distancia, solamente tenía que ir a examinarse. ¿Qué pensáis que ocurría cuando llegaba la hora de ir al examen? Que no era capaz de salir de casa y no se presentaba a los exámenes, se suspendía. Entonces, pues claro, todo eso, imaginaros, ¿no? El desánimo y demás. ¿Qué ocurría? Que los horarios los tenía totalmente cambiados. Dormía por el día y por la noche es cuando pues, estaba viendo series o escribiendo por internet y demás. Y bueno, y pues la comida fatal, iba al supermercado, compraba bolsas de comida y eso, pero comía en la habitación y tenía la habitación pues hecha un desastre. ¿Vale? ¿Qué objetivos os marcaríais con este paciente si os llegara? Pues intentar conocer a gente no virtualmente o distante, sino que no que tú le provoques eso, pero hablar con él sobre ese tipo de salir a algún sitio que le guste hacer. Y hablar sobre todo lo que dices tú ahora del cuento de nuestro editor, de que él tuviera estabilidad, esos pilares, intentar que formarle para que tuviera esos pilares, igual donde estuviera, que estuviera con
¿vale? Por lo tanto, tendríamos que conseguir que saliera, ¿no? Una exposición, digamos, pues eso, ¿no? A salir a la calle y demás, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos sería salir, ¿no? O exponerse a la calle, digamos, ¿vale? ¿Qué más? Mostrar el camino a empoderarse, trabajando quizás las fortalezas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué puede aportar él a la comunidad? Ajá, muy bien. Es decir, pues trabajaríamos la autoestima, ¿no? Evidentemente tiene la autoestima muy tocada y veremos temas de esto, ¿no? Lo que decíamos del sentido de la vida, ¿vale? De buscar un sentido, ¿vale? Un porqué para levantarse por las mañanas de la cama. ¿Qué más? Enseñar a socializar. Ajá, ¿vale? Que ha tenido Claro, y de repente ves que este paciente tiene unas fortalezas, o sea, tiene un sentido del humor que me encantaba y que decías, jolín, es que además es que caería súper bien a cualquier persona, ¿sabes? Lo que pasa es que no era capaz, ¿no? de demostrarlo. Tenía un humor, una ironía súper buena, ¿no? Pero claro, es decir, que no era tanto un déficit en habilidades sociales, sino, pues, a la hora de expresarlo. Claro, a la hora de conseguir socializarse por una serie de pensamientos que había que trabajar, ¿no? Entonces, seguramente habría que hacer reestructuración cognitiva, ¿no? ¿Qué más pensáis? ¿Te buscó por iniciativa propia? A través de una amiga. Una amiga le animó a que nos contactara. Una amiga de estas del foro este. Es decir, había ido conociendo gente, pero él mismo se iba encerrando, ¿no? De hecho, tuvo una pareja de Barcelona que contactó también a través de ese foro y en un momento en el que estaba mejor, que cuando contactó, pues incluso llegó a ir a Barcelona y estaban juntos y demás, pero luego ya en terapia consiguió verbalizar y darse cuenta de que sufrió un poco de maltrato por parte de esa persona. Y es que muchas veces lo que nos ocurre es eso, que cuando no tenemos la autoestima bien, ¿no? Cuando no nos queremos a nosotros mismos, pues puede venir otra persona que pues que nos trate, pues eso, como... Bueno, saliendo un poco de la parte psicológica, que me parece muy importante, como mencionaba, quizás era un paciente obeso y quizás trabajar con un equipo multidisciplinar, con algún nutricionista que lo pudiese ayudar quizás a regular un poco el tema de la alimentación y, bueno, trabajar paralelamente el tema de la autoimagen, cómo mejorar esa área, no solamente la parte psicológica, que me parece súper importante, sino también ¿no? Claro, pero partimos de unos niveles muy básicos con él en cuanto al tema de la autoimagen, que es muy importante, ¿no? La autoestima es uno de los componentes de la autoestima, pero claro, partimos de la base de que no era capaz de mirarse al espejo, ¿vale? O sea, repudiaba su imagen y no la cuidaba nada, ¿no? Pues pelos largos, barba, la ropa le daba igual, ¿no? Cómo ir vestido y demás. Entonces, claro, si a veces con personas que están un poco obesos o demás, si vamos rápidamente al tema de la nutrición y demás, pues a lo mejor tenemos que ir con cuidado por ahí porque podemos perderles, ¿no? En plan de, ya me van a poner aquí en una, ¿sabes? En una dieta o me van a... Entonces, hay que, claro, una vez conociendo al paciente, ¿no? Ver que hay que trabajar unos niveles muy esenciales con él y que parta de él el decir, bueno, pues también aquí quiero cambiar determinadas cosas, porque además era algo con lo que su pareja le machacaba mucho. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque aquí, ¿sabes? Pues le podemos recordar a cuando su pareja le decía que en el supermercado, por ejemplo, tenía mucha fobia ir al supermercado porque era
iba con su pareja y la pareja le decía, pero eso, ¿no? ¿Cómo comes eso? Tienes que comer manzanas y, ¿sabes? Es decir, le cuestionaba mucho, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Y algo básico así como caminar 1 hora al día? Claro, sí, es decir, pero sí todo partiendo de él, ¿no? Un poco de lo que él vea que es capaz, ¿no? No imponérselo, sino un poco, bueno, que si de hacer ejercicio, ¿qué sería lo que te gustara? ¿La terapia, él venía a tu gabinete o era online? No, primero fue por Skype, claro. Luego ya conseguimos, acabó el tiempo, cuando ya conseguimos que saliera, vino a la consulta, pero al principio fue por Skype, no era capaz de salir, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que determinados hábitos, ¿vale? Pero hábitos, los primeros que se trabajaron fueron hábitos relacionados a el tema de sueño, ¿no? Del ciclo de sueño, tema de comer a las horas determinadas, ¿vale? Es decir, hábitos muy básicos, ¿no? Muy esenciales para empezar, ¿vale? ¿Alguna cosa más se os ocurre? Vale, pues lo de exponerse a salir, ¿cómo lo trabajaríamos, no? Claro, sí, dime. O sea, yo pienso que también por aproximaciones sucesivas, ¿no? Ajá. De forma gradual. Muy bien. Decirle a uno, mira, ve a una fiesta, porque Claro. sea para él muy agresivo. No hay. Pequeños pasos de bien, por decirlo de alguna forma, que vaya sintiendo que controlo la situación, pero sí que lo mejor. Vale. Por lo tanto, haríamos una jerarquía con él, ¿vale? Y buscaríamos la ayuda de un coterapeuta, de alguien, porque claro, nosotros, a ver, en algún momento podemos salir de la consulta y trabajar con ese paciente alguna cosa. Yo lo hago a veces, pero la vida no nos da para estar, ¿no? Saliendo con cada paciente y demás. Sí que a lo mejor en momentos concretos, ¿vale? Pero nos buscaremos la ayuda de alguien, en este caso fue una compañera suya de piso, ¿vale? Que fue nuestra aliada y con la que todos los días pues iba a dar un paseo, primero cada vez más corto hasta que cada vez fue más amplio. Pero primero había que desmontar algunas ideas que tenía él. Bueno, primero trabajamos, antes que salir a la calle, salir, ¿no? A compartir la casa con sus compañeros. Pero primero haciendo pruebas de realidad. Oye, esta idea de que molestas, oye, esta idea de que los demás no quieren compartir espacio contigo, vamos a preguntarles, ¿no? Claro, y ahí primero comprobó que era una idea infundada que tenía, ¿no? Que su compañera estaba deseando poder compartir cena con él, espacio con él, pero él no se permitía, ¿no? hacerlo. Entonces, primero haremos esa labor de reestructuración cognitiva respecto a sus compañeros de piso, respecto a lo que puede ocurrir en la calle. Oye, esto te ocurría hace años y en el pueblo, en Madrid no has tenido ninguna experiencia así. En Madrid es más fácil que la gente te pise porque no te ha visto que te esté observando a ti, ¿no? Es decir, un poco hacer una labor de reestructuración cognitiva antes de la exposición, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, ¿no? Y de forma de lo que le produzca menor ansiedad a cosas que le vayan produciendo mayor ansiedad. Y luego, en general, con todos los pacientes, pero con pacientes que tienen la autoestima tocada más aún, hay que estar reforzándole cada cosa que consigue, porque una persona cuando tiene la autoestima baja, pues no valora los logros que va consiguiendo. Y además te dice, jo Pablo, pero es que esto de ir a dar un paseo a la manzana lo hace cualquiera, no tiene mérito. Bueno, pero es que tú antes no eras capaz de hacerlo, ¿vale? No consiste en hacerlo en comparativa con los demás, sino tú, ¿no? Que antes no lo eras y ahora sí. Felicítate, ¿no? Reconócelo, mira, ten perspectiva respecto a lo que no eras capaz de conseguir antes, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Ir reforzándolo, ¿vale? Entonces, vamos a buscar un psicoterapeuta y vamos a hacerlo de forma jerárquica, ¿vale? Más cosas. Una cosa. Sí.
Antes no lo he dicho, pero yo también tendría en cuenta su historia de vida y la relación con la familia, su novio dentro de la familia. Sí. Las experiencias que ha vivido dentro de su familia. Ajá, claro. O sea, todo eso lo vamos a tener que evaluar, ¿no? Evidentemente, ¿vale? Y ver cómo están influyendo en su presente, ¿no? Pues, ¿qué cosas de su familia le influían? Pues comentarios del padre sobre que los homosexuales tenían que... O sea, conductas muy homófobas, comentarios muy homófobos por parte de su padre, que todo eso le había calado, ¿no? Aunque él en realidad el tema de su homosexualidad no le daba tanto problema como el tema de su gordura. En verdad, él se aceptaba y no le daba tanto problema eso como el tema de su físico o de lo que pudieran pensar los demás, ¿vale? Bueno, esto es una actividad que os quería comentar, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que trabajar es la autoestima, ¿vale? Ya sabéis que la autoestima tiene 4 componentes, que es la autoimagen, que lo estábamos hablando antes. En este paciente vamos a tener que trabajar cosas de la autoimagen, ¿no? De que sea capaz de mirarse al espejo, de que sea capaz de aceptarse, ¿no? El autoconcepto es lo que yo pienso sobre mí, ¿no? Tiene que ver con lo cognitivo, ¿vale? La autoestima es otro de los componentes, aunque todos lo llamamos autoestima, pero en verdad autoestima es uno de los componentes, ¿vale? Que tiene que ver con lo que me quiero, con el afecto que me tengo, ¿vale? Y el otro componente es la autorrealización, que tiene que ver con lo conductual, ¿no? Con las conductas que hago para realizarme, ¿vale? Bueno, lo ideal sería que cada uno de nosotros tengamos esto un poco equilibrado, ¿vale? ¿Y qué ocurre que si apoyamos toda nuestra autoestima, digamos, en una de las patas o en dos? Pues que al final nos va a acabar dando problemas, ¿no? Por ejemplo, esta gente de mujeres, hombres y viceversa, en que apoyan mucho su self, su yo, pues en la autoimagen, ¿no? ¿Vale? Y bueno, hay autores que ponen un quinto componente, que es el desempeño sexual, ¿vale? Pues esta gente lo apoyaría en la autoimagen y en el desempeño sexual. ¿Qué ocurre? Que uno cuando va haciéndose mayor, esos dos componentes pues merman un poco, ¿no? El desempeño sexual y el físico y demás. Entonces, si no lo tengo un poco equilibrado y valoro también lo que pienso sobre mí, lo que me quiero, realizarme en mis conductas, en mis acciones, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Si no lo tengo un poco equilibrado, pues me ocurrirá un poco complejo Peter Pan, que nunca querré envejecer ni hacerme mayor y demás, ¿vale? Por lo tanto, es importante que esté equilibrado y que trabajemos con nuestro paciente. Claro, cuando decimos, hay que trabajar la autoestima, bueno, ¿a qué nos referimos con eso de trabajar la autoestima? ¿No? Pues trabajar estos 4 componentes, ¿vale? Entonces podemos decirle a nuestro paciente, ¿qué piensas sobre ti? A ver qué cosas sale de ahí, ¿no? ¿Qué conceptos tiene sobre sí mismo, ¿no? Es una forma de evaluarlo. Cuando te miras al espejo, ¿qué piensas sobre ti? ¿Vale? Bueno, y si le preguntamos a este paciente en concreto qué piensa sobre las cosas que ha hecho en su vida, él piensa que su vida no ha valido para nada, que no ha hecho nada importante, que si no hubiera vivido daba igual porque no ha hecho nada importante en su vida, ¿no? Entonces, claro, eso va a afectar un montón a su autoestima, ¿vale? Claro, mi autoconcepto, ¿de qué depende? De lo que yo creo de mí, de lo que yo creo de los demás y de lo que los demás creen de mí, ¿vale? Esto es muy importante porque normalmente cuando tenemos la autoestima afectada, yo pienso de mí, me valoro muy poco, ¿no? Y además a los demás los idealizo. Claro, es que yo me meto a Instagram y, oye, y todo el mundo lleva una vida súper interesante, no para de viajar, le pasan cosas, siempre les pasan cosas súper importantes y demás. Claro, en esa comparativa yo
me devalúo y a los demás los idealizo, ¿vale? Y eso tenemos que verlo con nuestro paciente, ¿no? Que hace esas comparativas tan injustas, tan desequilibradas, ¿vale? Lo que vamos a hacer con... Bueno, y aparte está mi yo real, ¿vale? Que tenemos que intentar que tenga una cierta coherencia con mi yo ideal, ¿vale? Porque contra más incoherente sea, más baja autoestima y más problemas de aceptación. Y luego está el yo obligado, ¿vale? Aquí, pues, el yo real y el yo ideal en este paciente pues estaba bastante alejado, ¿no? Había una gran incoherencia ahí, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos en cuanto a la autoimagen? ¿Qué hacemos con lo que vamos a trabajar con nuestro paciente es que acepte aquello que no pueda cambiar, ¿vale? Y que se motive al cambio aquello que quiera cambiar, ¿vale? O sea, hay una labor de aceptación y una labor de motivación en aquellas cosas que pueda cambiar y que nuestro paciente quiera cambiar, ¿vale? Y aceptar el resto, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Primero, que ayudarle a que se vuelva, a que se quiera a sí mismo, ¿no? Recordar, el pensamiento negativo provoca emociones negativas. Vamos a trabajar con nuestro paciente, por ejemplo, el pensamiento positivo, ¿vale? Por ejemplo, una actividad que es, me pongo delante del espejo y me digo cosas positivas, ¿vale? Nuestro paciente puede decir, es un poco ridículo esto, ¿no? Claro, pero al revés, o sea, en forma negativa lo estás haciendo constantemente. Te pones delante del espejo y te lanzan mensajes negativos, ¿no? De fíjate, vaya cara, vaya pelo que llevas, vaya, es que ¿dónde vas? Es que no has hecho nada importante. Eso sí que te lo permites, ¿no? Y no te parece ridículo y te parece bien y te parece... Sin embargo, cuando te pido que eso lo hagas en positivo, no te lo vas a permitir, no, ¿vale? Claro, practiquémoslo, hagámoslo esto de lanzarnos mensajes positivos, a ver si influye en nuestro día a día o no, a ver si influye en el día a día de nuestro paciente o no, ¿vale? Además, nuestros pacientes con baja autoestima lo que van a hacer es, se hacen una autoevaluación poco precisa, dan mucha importancia a sus defectos y muy poca a sus cualidades o a sus virtudes, ¿no? Si tú le dices, dime cosas sobre ti, que en la parte positiva te va a decir una, a lo mejor, o dos, que incluso a lo mejor le da la vuelta y las dice negativo, si te descuidas, y negativas te dice un montón. Claro, esto no es realista, ni justo está siendo. Esto tenemos que ayudar a que nuestro paciente lo equilibre. ¿Cómo podemos ayudarle? Pues, por ejemplo, esto vamos a especificarlo lo máximo posible. Yo podía decir que yo cuando era estudiante era malísimo en matemáticas, y es verdad, lo era, ¿no? Pero si soy justo conmigo, en verdad no era en todo matemáticas, porque había una asignatura que se llamaba comercio y yo fui el de los dos únicos de la clase que hice bien el ejercicio de la declaración de la renta. Fíjate, no sé, se ve que el tema de economía... Y claro, y toda la clase me miró, pero tú has hecho lo de... ¿Vale? Entonces, no es que fuera malo en todas matemáticas, había cosas de las matemáticas que incluso me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no solamente esto lo estoy limitando un poco más, ¿vale? Sino que además saco una cosa positiva y todo, ¿vale? Y entonces, esto estoy reduciéndolo y aquí estoy añadiendo alguna cosa más que no había caído en ella, ¿no? Es más, podemos preguntarle a nuestro paciente, oye, ¿a quién admiras? ¿A quién admiráis vosotras y vosotros? Normalmente decís a mi madre, ¿no? Es una persona que usas a ti. Bueno, ¿y por qué la admiras a tu madre? Pues porque es una luchadora, porque siempre es amor puro, por, yo qué sé, cada uno diría una cosa, ¿no? Que bueno, todas nuestras madres tienen un poco eso, ¿no? Bueno, ¿y tú
¿tienes alguna de esas características de tu madre? Ah, pues sí, yo también, tal, ¿no? Y ya me va saliendo alguna cosa más. Y cosas además muy potentes, porque si tú lo admiras en una persona, otra persona lo puede admirar en ti, eso también, ¿no? Entonces ya nuestro paciente dice, ostras, ¿no? Qué potente esto, estas cualidades, ¿no? Estas cosas que tengo. Es decir, vamos a ayudar a que sean... Oye, no les estás mintiendo, ¿eh? No estás pidiendo que se inventen nada. Estás pidiendo que sean más justos consigo mismos y más realistas de lo que están siendo en un primer momento, ¿vale? Esto es hacer una realista y una verdadera evaluación de su self, ¿no? De su autoconcepto. Así trabajaríamos con nuestro paciente su autoconcepto. Cosas que queréis comentar. Bueno, y sería interesante que esto lo hiciéramos en diferentes áreas, ¿vale? Por ejemplo, aquí pongo en aspecto físico, en relación con los demás, personalidad, cómo crees que te ven los demás, rendimiento, funcionamiento mental, sexualidad, ¿vale? Sería interesante hacerlo en diferentes áreas. Luego, si queréis que el PowerPoint os lo pase, pues vemos la manera, ¿vale? Bueno, esto, reconocer, ¿no? Vamos a ayudar a nuestro paciente a que reconozca su valía y sus logros, porque pensaba, yo es que no he conseguido nada, no he hecho nada importante en mi vida, ¿vale? Pues vamos a todas las cosas que vaya consiguiendo en terapia, las vaya reconociendo y las vaya valorando, ¿vale? Cosas que queráis comentar. ¿Qué hora tenemos? Que voy con la hora un poco. Ah, sí, tengo aquí. Cosas que queréis comentar. Hasta aquí. Claro, esto es como muy... Todas estas terapias son muy largas. Entonces ahí el tiempo es muy personal cada paciente. Claro. A ver, con este paciente hubo un tiempo que fue muy lento, ¿vale? Y luego de repente, ahora os diré cuál fue una de las claves, ¿no? de su rápida evolución en un momento dado, ¿no? Al principio fue muy lento, pues las primeras fases, ¿no? De reestructuración cognitiva, de empezar a exponerse, ¿vale? Fue muy lento, pero cuando vio que todo lo que estábamos implementando dio resultado, y incluso el primer día que llegó a la consulta y tal, pues el cambio fue muy rápido, ¿no? Ahora veremos, ¿vale? Bueno, este es un ejercicio para la autoestima, ¿vale? Premiarse es otra de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si le hemos dicho a nuestro paciente que vaya reconociendo sus avances, podemos decir, mira, y te vas a dar un premio cada vez que consigas algo, ¿no? Que eso, por ejemplo, ¿vosotros y vosotras sabéis qué cosas os provocan emociones positivas? ¿Tú cómo te premias, por ejemplo? ¿O qué? No está mal, ¿no? El buen premio. Bueno, ¿vale? Sí, pero luego también hay cosas más del día a día, ¿no? Que también nos provocan emociones positivas y que a veces no las hacemos tanto y que, hombre, deberíamos hacerlas más, ¿no? Porque están más, pues yo qué sé, pues desayunar cara al sol tranquilamente y permitirme unos minutos tranquila de desayunar y no corriendo, ¿no? O, pues, no sé, ver mi serie favorita o comer una paella, cada uno tiene detectado y al final las cosas que nos provocan emociones positivas no son muy diferentes de unas personas a otras. Hay un estudio también sobre eso, cuáles son las más comunes, ¿vale? Pues bueno, que se premie, ¿no? Con esas cosas nuestro paciente también sería interesante que lo hagamos nosotros. Luego, saber dar y saber recibir es otra de las cosas que hay que practicar, ¿no? Para trabajar la autoestima. Aceptar las críticas, pero también ponerlas, saber un poco evaluar, no creernos todas las críticas que nos hacen, también ponerlas desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestras perspectivas, ¿vale? Cuidado con las autocríticas, también es
es importante, a veces somos más duros con nosotros mismos que lo que somos con nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Entonces, bueno, tú a tu amigo o a tu amiga se lo dirías de esta manera o serías más asertivo o se lo dirías de otra forma o le perdonarías esto, aceptarías esto, ¿vale? Y luego el autorrespeto. Es importante que también hablemos de ello en consulta con nuestro paciente. ¿Qué es esto? El saber decir no, que al final si tenemos nuestra autoestima tocada podemos caer en cosas como esta, ¿no? El no saber decir no, que fue lo que le pasó con su pareja, ¿no? El no saber poner límites, ¿no? Es importante poner límites a los demás, ¿vale? No siempre estar priorizando al otro antes que a mí, ¿no? Que también es algo que ocurre a veces, ¿no? Que priorizo siempre lo que el otro necesita, lo que el otro quiere antes de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, ¿vale? Saber permitirme expresar mis emociones, mis necesidades, ¿no? Todo esto es importante, ¿vale? Importante que lo trabajemos en terapia, ¿vale? Al final es respetar, al final son los derechos asertivos, ¿no? Conocéis los derechos asertivos. Hay un libro que está muy bien para trabajar el tema de las habilidades sociales y de los derechos asertivos, que se llama Camarero, este café está frío, ¿vale? Y entonces está muy bien porque explica todo esto de las habilidades sociales y de los derechos asertivos en cómic, ¿sabes? Con viñetas en cómic, cada una de las cosas pone ejemplos y bueno, pues yo siempre buscaba, a ver, algún libro para trabajar habilidades sociales y tal, encontré ese y me gustó. El autor, no sé qué, Ballesteros, se llama, no me acuerdo el nombre, pero Ballesteros, ¿vale? Y se llama así, Camarero, este café está frío. Bueno, y este vídeo, que no lo vamos a ver ahora, pero lo podéis ver esta noche en casa, me gusta mucho para trabajar esto de el poner límites, ¿vale? Porque si no ponemos límites vendrá alguien y podremos ser carne de cañón de maltrato, ¿vale? Los pensamientos negativos es importante. Bueno, la gestión emocional. Con este paciente, sobre todo, trabajamos 3 emociones importantes, ¿vale? Que fue la tristeza, ¿vale? Pues a través del pensamiento positivo, a través de provocar emociones positivas, ¿no? Todo esto fue la forma en que trabajamos la tristeza, ¿vale? La ira. ¿De dónde le venía a él la ira? Pues de estos pensamientos de ¿por qué dejé que me machacaran de esa manera? ¿Por qué dejé que estas personas condicionaran tanto mi vida hasta tal punto de habérmela arruinado toda mi infancia y toda mi adolescencia, ¿no? Tenía un pensamiento ahí que era una mezcla entre ira y culpa, ¿no? Pero no es sumisión. ¿Eh? Hay una parte ahí de sumisión. ¿Sumisión por qué? Porque permite que las demás se aprovechen de él o hagan cosas. Sí, bueno, pues en aquel momento pues se permitió, ¿no? que los demás, pues, pero eso le pasa a muchos chavales, ¿no? Muchos chavales han sufrido acoso y eso ha condicionado mucho esas edades y luego se ha ido, luego en la vida adulta también, ¿no? Yo veo muchos pacientes que han sufrido acoso en su etapa escolar y le han marcado mucho el resto de su vida, ¿vale? Una pregunta. Supongo que al principio viene la ira donde te dices, ¿cómo he dejado que me hagan esto? Y después cuando te responsabilizas de cómo te dejas no dejas que te afecten las cosas externas en ti, puede venir la culpa, pero creo que más que sumisión yo lo veo falta de responsabilidad de la cognición de uno mismo. Claro, pero daros cuenta de que esas cosas pasaron cuando tenía una edad que bueno, pues no todo el mundo tiene el mismo nivel de madurez y de, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajáis vosotras la ira en consulta? ¿Y vosotros? ¿La habéis trabajado alguna vez? Porque hemos dicho, primer paso, identificar, ¿vale? Segundo paso, gestionar.
¿Cómo gestiono la ira en consulta? Yo dejaría que las personas Muy bien. que arte terapia te dejas que no Claro, descargue. claro. Que salga la ira, ¿no?, en un espacio seguro, que es la consulta, ¿vale? O podemos salir a un sitio al aire libre, ¿no? Pero siempre un poco con nuestra supervisión, ¿vale? Y a lo mejor con una toalla, ¿no?, poder dar y poder descargar. Tengo que soltar ira, ¿vale? Es importante, es muy reparador soltar ira, ¿vale? Y y una vez que te identifico, ser capaz de soltar la ira nos va a ayudar mucho en consulta, ¿no? Nosotros, bueno, no sé si he comentado, tutorizo alumnos de prácticas del ISEP en la Fundación Tomillo, no sé si la conocéis, que trabaja con adolescentes pues, que tienen unas vidas un poco está en Orcasitas y en Carabanchel, tiene 2 centros. Pues muchas veces trabajamos la ira, ¿no? Hay mucha ira contenida en adolescentes que sus padres pues están metidos en temas de drogas o bueno o están muy abandonados, o sea, nos encontramos situaciones muy complicadas, ¿no? Y hay que trabajar la ira, ¿no?, en consulta, ¿vale? ¿Y la culpa cómo la podemos trabajar en consulta? Por ejemplo. Claro, y por ejemplo, para esto que dices, podemos, por ejemplo, utilizar la silla vacía, ¿no? Es decir, ponerse enfrente a ese yo niño, ¿vale? Y claro, una vez que tú le has hecho ver que no se defendió en ese momento porque no es el adulto que es ahora, ¿no? No tenía las herramientas que tiene ahora, ¿vale? Ese yo niño no tenía las herramientas, ¿no?, que comentábamos. Entonces, que se perdone a sí mismo, que sea capaz de hablar consigo mismo, ¿no?, con ese yo niño, le consuele y se perdone, ¿no? Y yo creo que es súper reparador todo eso, ¿no? Se pone la piel de gallina recordar todo eso. O sea, yo creo que más que perdonar, sería más que todo como comprender. Claro. Que hiciste algo malo, entonces, sí, tienes razón. Sería más como comprender que tú diste lo mejor que, o sea, él de joven dio lo mejor que pudo dar, porque eran los recursos que tenía, ¿no? Sí, en esa línea, ¿no? ¿Vale? Ahí de esa manera podríamos trabajar la culpa, ¿no? Esa emoción. Y a los demás en ese momento, o sea, por un ejemplo, que no los demás tampoco saben hacer esta cosa. Sí, también me parece interesante, ¿no?, la aportación que dices, ¿no? Hacerle ver que eso no significa quitarle responsabilidad a los otros, ¿no?, pero que entienda que claro. Es una cultura diferente o la educación que han tenido en este caso de ellos, que a lo mejor no han entendido ni han salido nunca de ese método. Claro. Entonces, todo eso, estábamos hablando antes de la exposición, ¿no? La exposición tiene que llegar hasta lo que le pasa a este paciente y a muchos con los que he trabajado, gays y lesbianas, a reconquistar espacios, como digo yo, ¿no? Tú vas a volver al pueblo, tú no tienes por qué ir por el pueblo con la cabeza gacha por ser gay o ¿sabes? Entonces tú tienes que reconquistar espacios, ¿no? Ahora que llegan las Navidades, pues reconquistar, ir a las cenas familiares, ¿no?, con la cabeza alta, o ir al pueblo y saludar a esa gente, porque tú no eres el que tienes que agachar la cabeza. Si la tuviera que agachar a alguien, tendrían que ser ellos, ¿no? Aparte, y esto es verdad, luego les comentas, es que muchos de ellos a lo mejor ni se acuerdan o se sienten avergonzados de esas conductas que han tenido, ¿no?, ahora como adultos, ¿no? Y esto no lo encontramos mucho, ¿no? Y ser capaz de reconquistar esos espacios les ayuda un montón, ¿no?, a estos pacientes. ¿Alguna cosa que queréis comentar? Vale. En general, cuando trabajamos la autorrealización, esto es Alicia en el País de las Maravillas. Alicia le pregunta al gato, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Bueno, eso depende en gran medida de dónde quieras ir, contestó.
No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces da igual la dirección, apuntó el gato. Con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces tenemos que pararnos en la vida y preguntarnos hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde queremos ir, porque muchas veces por las inercias, por las prisas, por el día a día, resulta que nuestra meta era aquí, de repente nos encontramos que estamos yendo a un sentido total, una dirección totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto, ¿no? El motivarnos, el ver a dónde queremos ir y sobre todo lo que os comentaba antes, encontrar un sentido a nuestra vida, ¿no? ¿Qué fue lo que a él le ayudó y fue el sentido de su vida? Poder ayudar a otras personas. Es decir, se vino conmigo un día a un colectivo de gays y lesbianas, pues primero para conocer a otros iguales y segundo para ver qué de las actividades que hacían allí le podía gustar hacer él, ¿no? Entonces, bueno, a eso le acompañé yo el primer día, le costaba en el portal, subo, no, imaginaros. Conseguimos que subiera y hablamos con una de las chicas y, bueno, pues una de las cosas que hacían eran talleres en coles, pues para trabajar la homofobia y demás, ¿vale? En la Fundación Triángulo. Entonces, bueno, pues al final empecé a ir todas las mañanas y llamaba a los coles para... Él no iba a darlos, fue una vez como observador, 2 veces como observador, pero el llamar a los colegios y conseguir que los colegios se interesaran porque fuera el equipo de educación a dar talleres y luego pues la gente que venía a preguntar cosas, todo eso le motivó un montón, ¿no? Poder ayudar a otras personas, poder ayudar a gente que había pasado por lo mismo que él, ¿no? Entonces fue un motor que hizo que todos los días se levantara por la mañana, tenía la responsabilidad de ir. Y luego recordaba, jolín, con lo que me costó el primer día subir y ahora soy como el dueño de la asociación, que era el que más sabía dónde estaban las cosas, el que cogía el teléfono sin ningún problema y, bueno, pues hizo toda esa evolución, ¿no? Desde, pues eso, salir a la calle y no estar pendiente de las miradas de los demás hasta conseguir ir a una asociación, poder ayudar ahí y demás, ¿no? Encontró su porqué, encontró un sentido, ¿no? Algo que... Bueno, pues mi vida empieza a tener una utilidad, ¿no? Pues si empiezo a este pensamiento de igual si hubiera vivido o no, porque no empezó a cambiar, ¿no? Y eso fue muy importante para él. Y eso fue lo que nos ayudó mucho, ¿no? En el proceso de la terapia. Vale, comentarios, cosas que queráis comentar. Bueno, este es un libro para trabajar cosas de autoestima que podéis recomendar a vuestro paciente en el proceso, ¿no? Para que lea en casa. Se llama Sé amigo de ti mismo. Comentarios, cosas que queráis. Bueno, ahí viene mi mail por si queréis que os pase algún material, alguna cosa. ¿Llegaste a trabajar en este caso con la familia directamente? Sí, tuve una sesión por Skype con su madre, ¿vale? Entonces, bueno, la madre al principio no entendía muy bien a su hijo en el sentido de por qué suspendía, por qué no iba a los exámenes, ¿no? Con esa madre trabajamos un poco que entendiera que al final el tema de estado de ánimo pues es una enfermedad, es decir, que que tuviera un poco de comprensión en ese sentido, ¿no? Y un poco de paciencia y confianza en que todo eso iba a cambiar, pero que no iba a ser de la noche a la mañana, ¿no? Entonces había que trabajar en que su madre quitara presión, ¿vale? Porque, bueno, que aceptara que ahora no se estaba presentando los exámenes, pero no era ni porque fuera un vago ni porque estuviera, sino que le estaba ocurriendo algo, ¿no? Y ese entendimiento fue importante, ¿vale? Y luego el que trabajara con su marido el tema de la aceptación bueno, el padre no lo sabía o decía no saberlo,
pero entonces un poco que fuera preparando al padre en todo ese proceso, ¿vale? A los chavales muchas veces con el tema de la aceptación de sus padres hay que decirles que sean pacientes, ¿vale? Porque, bueno, hay que decirles, a ver, si a ti mismo te costó aceptarlo y eres tú mismo el que te ocurre, ¿no? El que eres gay o lesbiana, tienes que aceptar que tus padres también tienen que pasar por un proceso que al principio a lo mejor la respuesta es algo negativa, pero que tienen que pasar por el proceso de aceptación y tú tienes que estar ahí acompañando en ese proceso. Que lo fácil es cabrearse, ¿no? Decir, pues es que mis padres me tienen que entender y son los que más me tienen que apoyar y sin embargo me dicen estas cosas, me cabreo, me separo y estoy aquí en Madrid, ya no me vinculo con ellos. Tienes que ayudarles en el proceso, tienes que acompañarlo en el proceso, ¿no? Yo creo que sería un mensaje para decir a esos chavales, ¿vale? Porque al final van a acabar aceptándote. Y van a acabar saliendo ellos del armario también, ¿no? Porque ellos también tienen que salir del armario, ¿vale? Con su entorno, con la familia, con su entorno de amigos y amigas, ¿no? Pero, pues bueno, es un proceso también por el que tienen que pasar los padres. Y lo pasan todos, ¿no? Más cosas que queráis comentar. Vamos a hacer un curso en el gabinete, en Tuyos Psicólogos, sobre temas de cómo trabajar con los pacientes, el tema de la homofobia interiorizada y demás, ¿vale? Por si os interesa, comenzará el 28 de febrero. Entonces, en la página de Tuyos Psicólogos, es la página de estudiopsicólogoslgtb.com, ¿vale? Ahí podéis ver la información por si os interesara. También tema de sexología, bueno, hay diferentes temas se van a tocar. ¿Cuánto tiempo llevaba en Madrid? No llegaba al año. 26. Sí, sí. 26 años. ¿Qué tal está ahora? ¿Bien? Ahora está muy bien, ¿vale? Tuvo una pareja, sí, pero muy breve. Esto ya ocurrió como hace 4 años, yo creo, sí, hace 4 años fue. Y nada, y está muy bien, la verdad. Y bueno, pues con un grupo de amigos grande, ¿vale? Que se mueve por el ambiente con ellos y demás. Y bueno, pues todos los amigos encantados con él, porque os digo, tiene un sentido del humor, ¿sabes? Y bueno, pues cae muy bien. A mí me caía muy bien. Bueno, me sigue cayendo muy bien, ¿sabes? Esto de que a veces tienes más feeling o menos feeling con los pacientes, ¿no? Pues había mucho feeling, pues porque, bueno, porque era muy entrañable, ¿no? Y tenía mucho sentido del humor. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en terapia desde que te contactó hasta que ya estuvo bien? Pues casi 3 años. Casi 3 años. Claro, al principio todas las semanas y luego al final más prolongado, pero casi 3 años. Y luego he seguido en contacto, pues porque como yo colaboro con la Fundación Triángulo, pues le veo, ¿no? De vez en cuando. Y por eso sé que sigue bien, que todo bien y demás. ¿Más cosas que queráis comentar? Bueno, entonces, importante, ¿no? La psicología positiva nos aporta muchas herramientas, ¿no? Para poder trabajar con nuestros pacientes, ¿no? Herramientas que además son muy interesantes porque las podemos implementar con nosotros, ¿vale? Y entonces, bueno, yo siempre digo que primero tenemos que trabajar estas cosas con nosotros para que luego además seamos mejores terapeutas, ¿no? Yo creo que es importante. Y luego la gestión emocional, no nos podemos olvidar de las emociones, tenemos que tenerlas muy presentes en consulta, identificarlas y ayudarlas a gestionar, ¿vale? Constantemente tenemos que estar pendiente de las emociones de nuestros pacientes. La automotivación, ¿cómo la trabajas? Bueno, pues primero
detectando, ¿no? hacia dónde quiere ir, ¿no? Lo que os contaba de Alicia en el País de las Maravillas. Primero, hacia dónde quiere ir, y segundo, que no se autodescarte, porque lo que nos ocurre muchas veces a nosotros y a nuestros pacientes es que directamente ya vamos con el no por delante. Y si vamos con el no por delante, aunque voy a medio gas, no iré a 100% a ello, ¿no? Entonces, otro de los ejemplos que os ponía era el de Lou Hall, que es un personaje real que ha existido, ¿no? Que, bueno, os lo pongo para que lo veáis. Lou Hall, a mediados de la década de los 60, se encontró en una situación crítica. Tenía 28 años, acaba de perder su empleo, no tenía un céntimo y su mujer estaba embarazada de 8 meses. En lugar de venirse abajo y lamentar su mala suerte, este estadounidense se sentó a la mesa del comedor para redactar una lista con sus deseos más desmesurados e improbables. Ni corto ni perezoso llegó a anotar 107 metas tan ambiciosas como cenar en la Casa Blanca, conocer al Papa, ser el entrenador de su equipo favorito de fútbol americano, aparecer en el magazine televisivo The Tonight Show. Para asombro de muchos, los 4 propósitos casi imposibles que hemos enumerado los llegó a cumplir, junto con muchos más. Él alcanzó su sueño americano gracias a un hecho evidente y al mismo tiempo obviado. Muchas cosas nunca llegan a suceder porque nadie se atreve a intentarlas, ¿no? Porque ni siquiera lo intentamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Vale? Y entonces, en vez de estar pensando en, bueno, pero seguro que no voy a poder por esto, seguro que... porque, bueno, pues en vez de estar poniéndote los obstáculos, vamos a ver qué necesitas para llegar ahí, ¿no? ¿Qué cosas tienes ya y qué cosas tienes que incorporar para poder llegar ahí, ¿no? Yo creo que en eso consiste la automotivación. Primero, pensar qué es lo que quiero. Segundo, pensar que puedo llegar a ello. Y tercero, ver qué me falta, ¿no? y ir incorporando. En el proceso personal, creo que también te refieres a pasar tu propia terapia personal. Antes de... Supongo que para detectar emociones o simplemente para que tú estés también con esos pilares que hablamos. Claro, el primero es ver, bueno, cómo tengo yo mi casa, ¿no? Es decir, cómo estoy yo, ¿sabes? Cómo yo gestiono las emociones, por ejemplo, ¿no? O qué emociones me cuesta más gestionar, o bueno, o cómo voy en asertividad, ¿no? Cómo es mi comunicación. Todo eso es importante, que constantemente esté un poco analizándolo, pero no pidiéndonos que seamos perfectos, ¿no? Porque no, sino que, bueno, pues es importante que lo trabajemos, porque cuanto mejor estemos, ¿no? Nosotros, más podremos darnos a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y la práctica, supongo que te hace, ¿sabes? Tener esa práctica te hace la reacción o cómo no mantener, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que constantemente, ¿no? Tenemos que estar haciendo. Bueno, cualquier cosa, ya tenéis el mail ahí, ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosa que queréis comentar? Bueno, pues muchas gracias, chicas.